En el contexto de España en Europa se caracterizó por la transición del feudalismo al capitalismo. La superioridad tecnológica es evidente como resultado de un largo proceso histórico en el que estuvieron involucradas distintas culturas como las asiáticas, africanas y europeas. Los españoles representan bastante aproximadamente los adelantos tecnológicos que Europa había alcanzado. Ideología española. España no salía totalmente del oscurantismo medieval y, en la colonización de América, en vez de modernizar, esta contribuyó a solidificar una serie de estructuras caducas, contribuyendo a un retraso histórico. Ciudades, economía y mercado. Las ciudades se desarrollan a partir del siglo XII, para luego convertirse en los centros de comercio con una estructura feudal. Además, son creadas por los nobles y comerciantes. Las ciudades tenían una economía propia, que se basaba en la explotación de los campos. Los productos se compraban baratos, pero estos se vendían muy caros. Después de la caída de Roma y del caos que trajo esto, se tuvo que regresar a la economía natural. Escasa la división del trabajo y los oficios siguen unidos a la agricultura. El mercado comercial también tuvo expansiones geográficas. A esto se le llamó que el mundo se haga redondo. Las ferias estaban muy bien organizadas, incluso existían días específicos para la venta de pieles, tela, cueros, etc. Como consecuencia de esto surgieron los primeros banqueros, quienes abrieron paso a la economía. La revolución agrícola se ve afectada por el impulso de las fuerzas productivas y sus relaciones capitalistas. Innovaciones técnicas, uso racional de abonos, nitrogenados de tierra, rotación de cultivos, etc. Esto cumplió un papel esencial en la producción de materias primas que utilizaban las ciudades. Las artesanías se producían con mucha calidad, pero en poca cantidad. Esto provocó que fueran sustituidas por la manufactura. La manufactura es la forma de cooperación basada en la división de trabajo y tiene características como lo producido debe ser en mayor cantidad, el operador deja de ser el dueño, el nuevo dueño será el capitalista. Feudalismo versus capitalismo. Siglo XV. El impacto de la prolongada invasión musulmana, el temprano y acelerado fortalecimiento de la realeza, la evolución peculiar de un campesino semilibre, la explotación ganadera para el mercado externo, el surgimiento de las nuevas ciudades, un sector nuevo de trabajadores y una burguesía comercial relativamente poderosa, condicionaron una España que se abría paso hacia el capitalismo. En la península ibérica se mantuvieron durante siglos instituciones feudales, títulos de nobleza y señores de la tierra que trataron de consolidar una relación feudal con los campesinos. A pesar de estas trabas feudales, España evolucionó hacia el sistema capitalista. Sin saberlo, América se convertiría en el actor del drama histórico, en el cambio del feudalismo al capitalismo. Sus inmensas riquezas, sus recursos naturales y humanos, fueron literalmente saqueados durante casi 3 siglos. También representaban un mercado muy grande y el monopolio de los españoles y portugueses. Capitalismo. La transición del feudalismo al capitalismo se ubica en un proceso histórico denominado acumulación originaria o primitiva del capital. Y esta se explica así. Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, ni los medios de producción, ni los de consumo. Todos ellos necesitan convertirse en capital, y para que ello suceda, tienen que pasar por las siguientes circunstancias. A. Los propietarios del dinero, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo. Y B. Los obreros libres, vendedores de su fuerza de trabajo. Las cruzadas. Entre los siglos XI y XIII se da un movimiento que conmueve hondamente al feudalismo y que tiene como bandera el rescate del Santo Sepulcro, las cruzadas. Estas expediciones militares al cercano oriente movilizaron amplios sectores de la población europea. Así, los contactos con el oriente se convertirían en comerciales.
Calamidades del siglo XIV. Las catástrofes que asolaron a este siglo fue la terrible hambre que diezmó a Europa de 1315 a 1317. Sabemos que el magistrado comunal mandó a enterrar 2.794 cadáveres, cifra enorme si se piensa que los habitantes eran aproximadamente 20.000. 30 años más tarde, la peste negra asoló al mundo. Apenas se estaba reponiendo del primer choque. De todas las pandemias de la historia, esta es considerada la más atroz. El Nuevo Mundo. Entre 1492 y 1522 se duplicó el mundo conocido, gracias sobre todo al descubrimiento del continente americano, y se dio por primera vez la vuelta al mundo. Causas de los descubrimientos. Económicas. Necesidad de buscar nuevas rutas hacia el Índico en busca de las especias, evitando el Mediterráneo que estaba en poder de los turcos. Técnicas. La carabela, los mapas portulanos, perfección de las brújulas, sextantes y astrolabios. Políticas. Necesidad de dominar nuevos territorios, intenciones evangelizadoras, etc. Demográficas. América absorbió los excedentes de la población europea y sirvió de asilo a las minorías perseguidas por motivos ideológicos. La población americana resultó diezmada por las nuevas condiciones de vida. Se produjo el mestizaje y el trabajo compulsivo. Económicas. La llegada masiva de los metales preciosos produjo el aumento de los precios. El comercio con América desarrolló la agricultura y las industrias europeas. Culturales. Confirmación de las teorías del Renacimiento y ampliación del conocimiento del planeta e intercambio cultural. Y junto con ello, la piratería. Potencias como Inglaterra, Francia, Holanda, muy pronto se dedicaron a la piratería, asaltando los barcos hispanos cargados de riquezas americanas. En esta época nace el mercado mundial, en cuanto a que se establecen relaciones mercantiles entre varios continentes. La literatura. Al igual que la lengua, iniciada su desarrollo desde los siglos XI y XII, tenían como tema principal la situación militar y política de los caudillos de los reinos cristianos en sus luchas contra los moros. Ejemplos de estos que afijo son Infantes de Lara, El cerco de Zamora, el poema de Fernán González. La empresa de conquistar los viajes de Colón y el predominio castellano. Los aztecas y los españoles habrían de chocar en forma violenta. El resultado seríamos nosotros, los mexicanos, en el marco de la transición del feudalismo al capitalismo y la colonización de México. Una de las causas importantes de la llamada era de los descubrimientos es la toma de Constantinopla por parte de los turcos, hecho ocurrido en 1453. El beneficio de España al descubrir América. España llegó a ser la mayor potencia europea durante un tiempo. Gracias a sus colonias de América se robaron lo siguiente: oro, plata, jade, hierro, cobre, productos de la tierra tales como patata, papa, que salvó a la muerte de miles de europeos, maíz, carnes, legumbres, maderas preciosas como la caoba, el cedro, el roble americano. La llamada flota invencible fue hecha con esos árboles. Incluso el navío más grande del mundo en su época fue hecho en Cuba. Mano de obra gratis. Se pudieron desplazar hacia América a millones de españoles que estaban de más en su país, porque eran más pobres que las ratas y no tenían dónde caerse muertos.